Sura de María. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. كافها يا عين صاد. Kaf, Ja, Ya, Ain, Sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Este es el recuerdo de la misericordia de tu Señor con su siervo Zacarías. إذ نادى ربه نداء خفيا. Cuando llamó a su Señor en súplica escondida. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Dijo, Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido, y nunca, Señor, en lo que te he pedido, he sido decepcionado. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Temo por mis parientes cuando yo no esté, y mi mujer es estéril. Concédeme de tu parte un hijo, يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. que sea mi heredero y herede de la familia de Jacob, y hazlo, Señor, complaciente. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Zacarías, te anunciamos un hijo, cuyo nombre será Yahía, Juan. Nadie antes de él ha recibido ese nombre. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Dijo, Señor, ¿y cómo tendré un hijo siendo mi mujer estéril y habiendo llegado yo, a causa de mi edad, a la decrepitud? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Dijo, así lo ha dicho tu Señor. Eso es simple para mí, igual que una vez te creé y no eras nada. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Dijo, Señor mío, dame un signo. Dijo, tu signo será que durante 3 noches, y sin que tengas ningún impedimento para ello, no podrás hablar a la gente. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Así apareció ante su gente desde el lugar de oración y les dijo por señas que glorificaran mañana y tarde. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Juan, toma el libro con fuerza, y siendo un niño, le dimos el juicio. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Así como ternura procedente de nosotros, y pureza, y era temeroso de su Señor. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Y bueno con sus padres,
ni arrogante ni rebelde. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Paz sobre él el día en que nació, el día de su muerte y el día en que sea devuelto a la vida. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Y recuerda en el libro a María, cuando se apartó de su familia, retirándose en algún lugar hacia oriente. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Entonces se ocultó de ellos con un velo y le enviamos a nuestro espíritu, que tomó la apariencia de un ser humano completo. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Dijo, me refugio de ti en el misericordioso, si tienes temor de él. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Dijo, yo solo soy el mensajero de tu Señor para concederte un niño puro. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Dijo, ¿cómo habría de tener un niño si ningún mortal me ha tocado y no soy una fornicadora? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Dijo, así lo ha dicho tu Señor. Eso es simple para mí, para hacerlo un signo para los hombres y una misericordia de nuestra parte. Es un asunto decretado. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Así pues lo concibió y se retiró a un lugar apartado. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Y le sobrevino el parto junto al tronco de la palmera. Dijo, ojalá y hubiera muerto antes de esto, desapareciendo en el olvido. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Y la llamó desde abajo. No te entristezcas. Tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Sacude hacia ti el tronco de la palmera y caerán dátiles maduros y frescos. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Come y bebe y refresca tus ojos. Y si ves a algún humano, dile, he hecho promesa de ayuno al misericordioso y hoy no puedo hablar con nadie. فأتت به قومها تحمله
قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Y llegó a su gente llevándolo en sus brazos. Dijeron: María, has traído algo muy grave. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Hermana de Aarón, tu padre no ha sido un hombre de mal, ni tu madre una fornicadora. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Entonces hizo un gesto señalándolo. Dijeron: ¿Cómo vamos a hablar con un niño de pecho? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Dijo: Yo soy el siervo de Alá. Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Y me ha hecho bendito donde quiera que esté, y me ha encomendado la oración y la purificación mientras viva. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Y ser bondadoso con mi madre. No me ha hecho ni insolente ni rebelde. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. La paz sea sobre mí el día en que nací, el día de mi muerte y el día en que sea devuelto a la vida. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Ese es Jesús, el Hijo de María, la palabra de la verdad sobre el que dudan. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. No es propio de Alá tomar ningún hijo. Gloria a Él. Cuando decide algo, solo dice: sé y es. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Y verdaderamente, Alá es mi Señor y el vuestro. Adoradlo, pues. Este es un camino recto. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Pero los partidos que había entre ellos discreparon. Perdición para los que no creyeron, porque habrán de comparecer en un día trascendente. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ¿Cómo verán y cómo oirán el día que vengan a nos? Pero hoy los injustos están en un claro extravío. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Y adviérteles del día de la lamentación, cuando el asunto quede decidido. Y sin embargo, ellos están descuidados y no creen. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Es cierto que nosotros heredaremos la tierra y a quien haya en ella, y a nosotros regresarán. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه
إنه كان صديقا نبيا. Y recuerda en el libro a Abraham. Él fue realmente sincero y profeta. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Cuando dijo a su padre, Padre mío, ¿por qué adoras lo que ni oye ni ve, ni te sirve de nada? يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Padre, me ha llegado un conocimiento que no te ha llegado a ti. Sígueme y te guiaré por un camino llano. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Padre, no adores a Satán, pues ciertamente Satán es rebelde con el misericordioso. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Padre, temo de verdad que te llegue un castigo del misericordioso y seas de los que acompañen a Satán. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Dijo, ¿acaso desprecias a mis dioses, Abraham? Si no dejas de hacerlo, te lapidaré. Aléjate de mí durante mucho tiempo. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Dijo, paz contigo, pediré perdón por ti a mi Señor. Es cierto que Él es complaciente conmigo. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Me alejaré de vosotros y de lo que adoráis fuera de Alá, e invocaré a mi Señor. Tal vez no quede decepcionado en mi súplica de Él. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Y cuando los dejó junto a todo lo que adoraban fuera de Alá, le concedimos a Isaac y a Jacob, y a ambos los hicimos profetas. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Les concedimos parte de nuestra misericordia y les dimos una lengua de veracidad sublime. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Y recuerda en el libro a Moisés, él estaba entregado y fue mensajero y profeta. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Lo llamamos desde la ladera derecha del monte y hablándole en confidencia, lo acercamos a nos. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. Y le concedimos por nuestra misericordia a su hermano Aarón como profeta. واذكر في الكتاب إسماعيل
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Y recuerda en el libro a Ismael. Él fue cumplidor de la promesa y fue mensajero y profeta. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Mandaba a su gente la oración y la purificación de la riqueza, y era satisfactorio para su Señor. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Y recuerda en el libro a Idris. Él fue veraz y profeta. ورفعناه مكانا عليا. Lo elevamos a un alto lugar. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Esos son los que Alá ha favorecido entre los profetas de la descendencia de Adán, los que llevamos con Noé, la descendencia de Abraham e Israel, y los que guiamos y escogimos. Cuando se les recitaban los signos del Misericordioso, caían postrados llorando. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Después les sucedió una generación que abandonó la oración y siguió las pasiones, pero ya encontrarán perdición. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Con la excepción de los que se volvieron atrás, creyeron y obraron con rectitud, pues ellos entrarán en el jardín y no se les hará injusticia en nada. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Los jardines de Edén que el Misericordioso ha prometido a sus siervos antes de que los hayan visto. Verdaderamente su promesa llegará. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Allí no oirán ninguna frivolidad, sino paz, y en ellos tendrán su sustento mañana y tarde. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Ese es el jardín que haremos heredar a quien de nuestros siervos se guarde. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Y no bajamos sino por orden de tu Señor. Suyo es lo que tenemos por delante, lo que tenemos detrás y lo que hay en medio. Y tu Señor no es olvidadizo. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. El Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos. Adoradle, pues, y sed constantes en vuestra adoración. ¿Conoces a alguien que tenga su nombre? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.
Y dice el hombre: ¿acaso cuando esté muerto seré resucitado? أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ¿Es que ya no recuerda el hombre que fue creado antes, cuando no era nada? فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Por tu Señor que los reuniremos, así como a los demonios, y luego los haremos comparecer en torno al infierno, Yahanam, arrodillados. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Después de cada grupo, arrancaremos a los más obstinadamente rebeldes contra el misericordioso. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Y ciertamente, nosotros sabemos mejor quiénes son los que merecen más entrar en él. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Y no hay ninguno de vosotros que no vaya a llegar a él. Esto es para tu Señor una decisión irrevocable. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Luego, salvaremos a los que hayan sido temerosos de su Señor y abandonaremos en él a los injustos, arrodillados. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Y cuando nuestros signos claros se les recitan, los que se niegan a creer les dicen a los que creen: ¿cuál de las dos partes tiene mejor situación y mejor lugar de reunión? وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. ¿Cuántas comunidades mejores que ellos en posesiones y en aspecto destruimos? قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Di, a los que están en el extravío, el misericordioso los dejará así, hasta que cuando vean lo que les fue prometido, ya sea el castigo o la hora, sabrán quién tiene el peor lugar y es más débil en tropas. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. Y aquellos que hayan seguido la guía, el misericordioso los incrementará en ella, y las palabras y acciones perdurables y rectas son mejor ante tu Señor en recompensa y en resultado. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. ¿No has visto a quien niega nuestros signos? ¿Cómo dice? ¿Se me darán riquezas e hijos? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. ¿Es que acaso tiene acceso al no visto o ha hecho algún pacto con el misericordioso?
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Pero no, escribiremos lo que dice y le prolongaremos el castigo. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Le haremos heredero de lo que dice y vendrá a nosotros solo. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. Y han tomado dioses fuera de Alá para que sean un poder para ellos. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Pero no, estos renegarán de su adoración y se pondrán en su contra. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ¿Es que no ves que hemos enviado a los demonios contra los incrédulos y los incitan seduciéndolos? فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. No te apresures contra ellos. Verdaderamente les llevamos una cuenta. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. El día en que reunamos ante el misericordioso a los temerosos de él en grupos. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Y llevemos a los malhechores al infierno, Yahanam, como ganado al abrevadero. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. No habrá para ellos ninguna intercesión, a excepción de quien tenga un pacto con el misericordioso. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Y dicen, el misericordioso ha tomado un hijo. لقد جئتم شيئا إدا. Ciertamente traéis una calamidad. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. A punto están los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y las montañas de derrumbarse por su causa. أن دعوا للرحمن ولدا. Porque atribuyen un hijo al misericordioso. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Y no es propio del misericordioso tomar un hijo. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Todos los que están en los cielos y en la tierra no se presentan ante el misericordioso, sino como siervos. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Y es verdad que Él conoce su número y los tiene bien contados. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Todos vendrán a Él por separado el día del levantamiento. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Realmente, a los que creen y practican las acciones de rectitud, el misericordioso les dará amor. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Y es verdad que lo hemos hecho fácil a tu lengua, para que así, al recitarlo, des buenas noticias a los temerosos de Alá y adviertas a una gente que se obstina. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. ¿Y cuántas generaciones hemos destruido antes de ellos? ¿Percibes a alguno de ellos o les escuchas algún murmullo?